Amén. Bendecido, Pastor Carlos, ¿me puede escuchar? Perfectamente bien, sí. Perfecto. Gracias le damos al Señor por una oportunidad más que Dios nos concede de estar en este lugar y de dar gracias al Señor una vez más en esta noche con el estudio de su palabra. Y el tema de esta noche definitivamente promete enriquecer el conocimiento de todos los bendecidos que estén conectados. Así que es un privilegio estar aquí. Pastor, yo estaba diciendo hace unos segundos antes de entrar que el hecho de que no has podido compartir con nosotros presencialmente por causa de las recomendaciones no quiere decir que estás lejos del ministerio, ¿no? Tú sigues con tu ministerio de enseñanza fielmente, pero no has podido compartir presencialmente como sé que has querido hacer. Amén. Presencialmente por órdenes médicas. No puedo estar entre grupos de más de 10 personas, pero todos ustedes saben que domingo tras domingo y miércoles tras miércoles estamos ahí al pie del cañón. Qué bien, qué bien. Bueno, pastor, yo creo que está todo listo. Está la plataforma lista. Hoy tenemos un interesante estudio. Vamos a hablar sobre el tema heredando en este cuerpo. Heredando en el cuerpo. Y yo quiero, pastor, que usted dé ese preámbulo, esa introducción, porque yo veo que hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, yo diría, un desconocimiento en el pueblo de Dios, porque confunden lo que es la salvación eterna con la heredad, con la herencia de los santos. Háblenos un poco sobre eso, pastor. Bueno, hay siempre un problema con los creyentes de gracia, y es que cuando se habla de que Dios echó en la circuncisión de Cristo el cuerpo pecaminoso carnal, la gente ha tendido a mirar el cuerpo como si fuera algo inservible, pero no es así. El pecado, como tú decías anteriormente, fue encerrado en el cuerpo, pero eso no quiere decir que el cuerpo no sirve. Es un cuerpo pecaminoso carnal, porque en este cuerpo fue que nos vendieron al pecado. Pero sin embargo, en este cuerpo también hoy vamos a aprender que se pueden heredar recompensas. Inclusive, usted no puede acumular recompensas si no es con el cuerpo que usted tiene. El cuerpo físico, que para ser específico, 1 Corintios 6 dice que este cuerpo fue comprado a precio de sangre en la cruz del Calvario, porque lo que Dios compró fue nuestro cuerpo. La palabra dice que tu espíritu siempre guardó mi espíritu, pero el cuerpo fue comprado. Y el apóstol Pablo explica y dice que ya no somos nuestros, sino que ahora fuimos comprados a precio de sangre. Y ese cuerpo que usted y yo tenemos, bendecido que me escucha, ya no es propiedad suya ni propiedad mía. Ahora usted se convierte en un mayordomo en ese cuerpo. Y todo lo que usted haga, como dice el tribunal de Cristo, todo lo que usted haga mientras estuvo en este cuerpo, pues eso es lo que va a determinar la recompensa que usted reciba o deje de recibir. Ok, pastor, entonces estamos hablando de un evento que va a ocurrir cuando estemos fuera del cuerpo. Porque yo sé que hay cosas, por ejemplo, la palabra dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hay cosas que uno cosecha aquí en vida. Hay cosas que cosechamos aquí mientras estamos en vida, sea bueno o sea malo. Si yo siembro para la carne, yo voy a cosechar cosas para la carne, pero si yo siembro en el espíritu, aquí en vida voy a cosechar cosas del espíritu. Pero en esta noche no vamos a hablar solamente de eso, vamos a hablar de una herencia que se va a recibir mientras estemos ya fuera de este cuerpo. ¿Verdad que sí? Amén. Yo creo que sería apropiado, pastor, y estaría en lugar correcto de que comenzáramos a hablar del día de la recompensa. ¿Cuál es este día? Por ejemplo, Pablo a los Romanos en el capítulo 14, verso 10 le dijo, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, les dice, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Está dando a entender entonces
cuando dice todos, no está refiriéndose a todo el mundo literalmente, porque entonces tendrían que estar frente al Señor todos los hijos de Dios y todos los hijos de perdición, sino que cuando dice todos compareceremos, está hablando de todos los escogidos, porque el contexto viene diciendo el próximo verso, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Está hablando de los hijos, de los escogidos. Todos los escogidos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿cierto? Eso es lo justo. Por eso es que David en los Salmos dijo que no se levantarán los injustos en la congregación de los santos. Ahí está. Fíjate, este tribunal es específicamente para los hijos de Dios. Y este tribunal no es para decidir si el creyente se salva o se pierde. Este tribunal es para que cada uno reciba, como lo dice Pastor, si usted tiene la amabilidad, el próximo verso, 2 Corintios 5:10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, vuelve a repetir, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está tan claro eso, pastor. Exactamente, ahí está. Esa es la justicia de Dios con sus hijos para entregarle a cada uno conforme a cómo se ocupó y a cómo trabajó en este reino. Si usted trabajó en este reino y si usted se ocupó de los negocios del Señor, pues en ese día usted va a recibir recompensa y usted va a ser admirado en ese día. Si usted no hizo nada en ese día, y hoy vamos a tocar varios pasajes que hablan de esto, porque la gente se imagina el cielo como un lugar donde no hay orden, donde pues el Señor los quiere a todos igual. Y no, el cielo es un lugar donde hay más orden y más justicia que en ningún otro lado. Y mire que aquí en la tierra hay justicia, y a veces cuando se comete una injusticia, la gente se molesta y dice, no hay injusticia en la tierra. Pero en el cielo no será así. En el reino de Jesucristo no será así. Si usted trabajó para ese reino, usted va a recibir una recompensa digna de lo que usted hizo. Y si no hizo nada, pues usted no va a recoger recompensa. Y hoy vamos a hablar de varios casos ahí, unos casitos bastante feos, que usted no se va a sentir mal porque usted no tiene carne ni tiene deseos engañosos cuando usted esté presente en ese tribunal, pero posiblemente usted no sea uno de esos que está sobre mucho, como el Señor le dijo al de 5 talentos, sobre mucho te pondré. Quizás a esa persona que no trabajó no lo van a poner sobre mucho. Hay un comentario que está haciendo nuestro hermano Nerio, muy bueno, dice, son recompensas, no son juicios. Es bien importante que entendamos eso. Yo creo que hay un temor en la gente, ¿verdad? Que no conoce esto, y cuando leen versos así como todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, la gente piensa, bueno, entonces ahora yo no sé si soy salvo, yo sabré si soy salvo allá en el tribunal de Cristo. Por lo menos yo así pensaba, pastor. Pero es porque yo no entendía lo que era la función del tribunal de Cristo, que no es para salvación, es solamente para recompensa, y yo no sabía que la salvación ya estaba asegurada en Cristo Jesús. Son dos cosas distintas, y aquí lo dicen, para recibir conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir que vamos a recibir recompensas por lo bueno y vamos a recibir pérdida por lo malo. Amén. Vamos a localizar, vamos a ponerle tiempo a ese tribunal. En 2 Timoteo capítulo 4, verso 8, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Ahora da un detalle importantísimo aquí, dice, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, que aquel día es el día de su venida. ¿Cuándo tomará lugar el tribunal de Cristo? Tomará lugar en aquel día
que es el día de su venida. Dos cosas, en aquel día y en el verso anterior, mientras estaba en el cuerpo. Quiere decir que no vamos a estar en el cuerpo físico cuando esto ocurra. Bueno, hay que llegar a la conclusión, también conforme a lo que nos enseña 1 Tesalonicenses 4, que en aquel día los muertos en Cristo ya van a resucitar primero y nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados en las nubes y allí nos encontramos en la presencia del Señor. Ya ahí usted no tiene carne, ya ahí usted no tiene deseos engañosos, pero lo que sí usted tiene ahí es la cuenta acumulada de todo lo que usted hizo mientras usted estaba en este cuerpo. Perfecto, hay otro verso que da pie a eso, lo confirma, primera carta a los Corintios capítulo 4 verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Está hablando de su venida, porque ya el Señor estaba en cada uno de ellos, hasta que venga, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, aquí está, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios o su recompensa de Dios. ¡Wow! Ahí hay que aclarar que si las intenciones del corazón pues eran buenas, vas a recibir alabanza. Pero si no andabas en una buena intención, pues posiblemente vas a recibir esa alabanza. Tremendo eso, qué interesante. Entonces, sí, esto es bueno que lo hayamos tocado, pastor, porque hay personas que piensan, especialmente los hermanos que entienden el nuevo pacto, los pastores que entienden la gracia. Bueno, ya somos salvos por gracia, así que ya con una sola ofrenda Cristo me hizo perfecto para siempre. Ya yo estoy salvo, estoy sentado juntamente con Él en lugares celestiales y comamos y bebamos que mañana moriremos. No nos conformemos con la salvación solamente. Eso fue parte de lo que Jesucristo obtuvo. Pero como tú dijiste, pastor, al principio, Jesucristo en ese mismo sacrificio compró el cuerpo, adoptó nuestro cuerpo. Quiere decir que hay herencia para ese cuerpo y hay recompensa para nosotros. Además de ser salvos, hay una recompensa que serán entregadas en aquel día. Y dice que Él manifestará las intenciones de los corazones. Hay otro verso aquí en Hebreos capítulo 4, verso 13 que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Pastor, no nos podemos esconder del Señor en ningún momento. Y este verso yo lo considero un verso que nos ayuda a entender, que nos ayuda a mirar y a examinar las intenciones de nuestro corazón. El momento de usted estar pendiente de lo que usted está haciendo mientras está en el cuerpo es ahora, no es en el tribunal. Cuando llegue el tribunal ya es muy tarde. El asunto es ahora. Usted tiene que velar las intenciones. Para eso está la palabra que dice que penetra como una espada de dos filos y discierne los pensamientos y todo. Pero a través de la palabra es cuando nos ponemos al día, cuando miramos exactamente qué es lo que nosotros estamos haciendo, cuáles son nuestras intenciones. Porque cuando analizamos eso, este verso es como una preparación para este asunto. Bueno, pastor, háblenos un poco entonces en qué nos van a recompensar. ¿Cuáles son las cosas en que va a haber recompensa? Bueno, las cosas identificadas, por así decirlo. Dicho sea de paso, si algún hermano quiere este panfleto, el panfleto se llama Heredando en el Cuerpo. Escríbanos un correíto ahí o mándenos un mensajito y se lo enviamos a vuelta de email para que usted lo tenga. Recompensas identificadas. Mateo capítulo 10 verso 2 dice, y cualquiera que dé, este Jesús hablando por su boca, a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Yo siempre he insistido, pastor, que el agua fría es mejor que la caliente. En la palabra es clara cuando dice, como el agua fría al alma sediente, así son las buenas noticias de lejanas tierras. El que le dé un vaso de agua fría, dice a uno de estos pequeñitos, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que
que no perderá su recompensa. Yo diría que esta es la razón más sencillita de recibir una recompensa, pero por un vaso de agua hay recompensa. Y vamos a seguir viendo, porque hay otras cosas que también acumulan recompensas. Bueno, hay otro verso aquí en primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16, y esto nos compete a nosotros, los que administramos la palabra, los ministros, los pastores, los maestros, era relacionado a Pablo también. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 16 y 17. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tremendo eso. Predicar el evangelio es importante. Yo le quiero a todas las personas que nos están viendo y oyendo en esta noche: no actúe como que esto no es con usted. Usted tiene una responsabilidad de predicar el evangelio. Usted tiene una responsabilidad de difundir este evangelio, de en alguna forma llegarle a su vecino, llegarle a sus familiares, a alguien. Pero hay gran recompensa por predicar el evangelio. Qué lindo, pastor. Nosotros, ¿verdad? Me imagino que hay pastores y ministros que trabajan como nosotros trabajamos. Hay otros que están retirados, como tú, Eladio, que están retirados, ¿verdad? Hay diferentes tipos de... Pero lo importante es que prediquemos el evangelio, que hagamos lo que se nos encomendó, porque si Dios nos encomendó un ministerio y entonces no lo hacemos, es como el caso de Jesús cuando él habló de aquellos que tenían talentos, ¿verdad? Él les habló, hay una enseñanza tremenda, unos lo escondieron, otros los pusieron a producir. Es importante que lo que Dios nos ha dado lo pongamos a producir para Él, no importa la circunstancia. Mira el caso suyo con esa situación, con ese diagnóstico. Sin embargo, ahí está la palabra, llevando la palabra a través de las redes. No lo puede hacer en persona, pero lo está haciendo a través de las redes. Nos toca, de acuerdo a nuestras fuerzas, hacerlo, y Dios sabe la intención de nuestro corazón. Si lo hacemos de mala gana, nos es impuesta necesidad. Si lo hacemos de buena gana, recompensa tendremos. Mire Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, porque aunque nada da, uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vuelve otra vez a enfatizar y a hacer hincapié en que trabajar en el evangelio, y hay muchas formas de trabajar en el evangelio. Hay gente que cuando oyen que hay que predicar el evangelio piensan que necesitan un púlpito o un micrófono. No. Predica el evangelio de muchas formas. Usted predica el evangelio dando un buen testimonio. Usted predica el evangelio practicando la benignidad con sus vecinos, con sus personas, con su cónyuge, con sus hijos. Usted está predicando el evangelio también en su casa, cuando usted es un buen ejemplo y difunde el testimonio de Dios entre todos. Bueno, y nos toca a nosotros como ministros saber qué tipo de enseñanza estamos dando. Aquí se pone un poquito más específica la cosa. Aquí el apóstol Pablo sigue hablando en el capítulo 3 de primera carta a los Corintios, verso 12. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, estos son materiales de uso, de construcción, que el apóstol Pablo describe que usamos los que sobre edificamos encima del fundamento que es Jesucristo. Dice Pablo, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará,
Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¡Qué tremendo! Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. ¡Qué lindo! Dios está pendiente de, pastor, no solo del material que estamos usando, que estemos usando la palabra correcta, la palabra trazada, nuevo testamentaria. Eso no quiere decir que tú no puedes usar el antiguo pacto. Tú puedes usar palabras de la escritura, pero trazado conforme al nuevo pacto. Entonces vamos a recibir recompensa por el material que estamos usando. Y si lo hacemos de buena gana, también vamos a recibir recompensa. Por todos lados, pastor. Hay dos formas de mirar estos materiales que menciona aquí el apóstol Pablo. Heno, madera y hojarasca, materiales que se encuentran en la superficie. También son materiales que arden si se le pusiera fuego muy fácilmente. Pero si estuviéramos hablando de una casa, pues usted puede hacer una casa con heno, con madera y hojarasca, pero no va a quedar tan elegante como si usted hace una casa con oro, con plata y con piedras preciosas. Va a ser más lujosa, ¿no? Pero aquí el énfasis es que dice que el fuego es el que prueba esta obra. Y entonces, obviamente entendemos que el oro, la plata y la piedra preciosa son materiales que hay que ir a la profundidad. Estos materiales, pastor, son como característicos de la vida profunda del espíritu. Pero fíjense, hay un verso que es el que sigue aquí en 1 de Corintios 3:15, que habla de lo contrario, de qué pasa cuando una persona edifica y los materiales que utiliza no son los correctos. Mira, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este verso a mí siempre me pone a temblar. Este verso me muestra a un creyente que llega al tribunal de Cristo, que cuando se analizan los materiales con los que sobreedificó, se encuentra que no sobreedificó correctamente. Y entonces aquí tenemos frente a nosotros a un creyente salvo, pero un creyente que sufre pérdida. Es decir, tenemos que llegar a la conclusión contundente, pero cierta, que hay salvación con pérdida. ¿Sí o no? Wow. Tremendo. Hay salvación con pérdida. Una persona puede ser salva y al mismo tiempo sufrir pérdida, porque ahí lo dice. Si bien sufre pérdida, si bien será salvo en aquel día. Quiere decir que la persona va a ser salva porque no somos salvos por obras, pero se nos da recompensa por obras. Se nos da recompensa por obra. Y entonces esa obra es conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estamos en el cuerpo. ¿Cómo edificamos? ¿Con qué tipo de material edificamos? ¿Con qué actitud ministramos la palabra? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Hermano, esto es algo serio. Esto es algo que tenemos que tomarlo seriamente. No es algo que te regalaron y que tú lo pones en una esquina ahí y lo usas cuando tú quieres. No, esto es para el Señor. Somos siervos del Señor. Somos instrumentos del Señor. Y estamos puestos para su gloria y para su alabanza. Tenemos que vernos como mayordomos. Un mayordomo es una persona que trabaja en una propiedad que no le pertenece. Ese mayordomo la cuida como su propia propiedad. Ahora, mira lo que dice 1 de Corintios 5:5, porque aquí tenemos otro ejemplo, pastor, sí, de otro salvo, pero con pérdida. Dice, este hombre aquel que estaba cometiendo adulterio o fornicación con la madrastra. Parece que su padre se había casado con otra mujer, quizás la mujer era más joven. Él estaba en la casa y se envolvió con esta mujer que era su madrastra. Y entonces, en este caso, se lo dijeron a Pablo y Pablo dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Aquí hay otra de un hombre
que posiblemente no fue un gran mayordomo en su cuerpo, y obviamente te queremos recalcar que el hombre que está haciendo esto cesó de esa actividad. La iglesia de Corinto lo ayudó y no lo entregaron a Satanás, como aconsejó Pablo que se hiciera, y este hombre se convirtió en un ministro del evangelio. Pero ahí está el ejemplo claro, una que siembra para la carne, de la carne que va con corrupción y va a ser salvo, así como por fuego también. Va a ser salvo, pero cuando llegue a la presencia del Señor en el tribunal, se va a encontrar que fue un mayordomo negligente, que no tuvo en mucho, sino que lo tuvo a poco de ser un buen administrador mientras estaba en el cuerpo. Wow, es una palabra dura esa, pero es la verdad. Tenemos que mantenernos con nuestra mirada puesta en el Señor, edificando con el material correcto, no tirando golpes al aire. Hay un verso aquí, pastor, en primera carta a los Corintios, capítulo 9, y el verso 25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. Está hablando aquí de los atletas. Pero nosotros una corona incorruptible. Esa fue la que dijo Pablo, me está reservada la corona, ¿verdad? En aquel día. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto es un verso que muestra claramente cómo una persona puede ser eliminada de la carrera, no de la salvación. Tú jamás puedes ser eliminado de la salvación, porque una vez Cristo obtiene tu salvación, dice la palabra que ni la vida ni la muerte te podrán separar de esa salvación, de ese amor de Dios. Pero sí te puede ser eliminado de la carrera y entonces no vas a recibir recompensa. Pastor, hay un sinnúmero, eso fue el caso de este joven en Corinto, que si él no se retractaba, él terminaría eliminado de la carrera, pero él se retractó. Él reconoció y se arrepintió y entonces corrigió su vida. Pero nosotros tenemos testimonio de muchas personas que conocemos en el ámbito público, pastores y ministros que comenzaron la carrera y han sido eliminados de la carrera. No terminaron con recompensa. Exactamente, específicamente aquí cuando Pablo dice golpeo mi cuerpo, pongo en servidumbre. Hay que entender, él está usando el ejemplo de un atleta, de cómo un atleta se abstiene de ciertos alimentos, de ciertas cosas. Por ejemplo, los boxeadores tienen que velar, no pueden estar en intimidad antes de una pelea, muchas semanas antes, otras cosas. Pero cuando habla de poner el servidumbre, un ministro de Dios, siendo específico aquí, un ministro de Dios tiene que poner su cuerpo en sujeción. Si la palabra dice que Dios nos ha dado de amor, de poder y de dominio propio, entonces sujetar el cuerpo es tener cuidado. Por ejemplo, en este caso de este creyente de Corintio con la fornicación. Lo único que Pablo dijo de la fornicación, el consejo que dio fue huir de la fornicación. Eso es lo único que usted puede hacer con la fornicación. La fornicación no debe de estar presente en su vida. Si usted es casado, usted tiene a su esposa. Usted debe de estar dedicado a su esposa y su esposa dedicada a usted. El cuerpo, dice el apóstol, a la fornicación. La fornicación elimina todas las recompensas de la carrera de cualquier ministro. Y es una mancha feísima, pastor. Porque cuando hay fornicación envuelta, bueno, Pablo le dijo a los corintios, y fornicación ni aún se nombra ese tipo de fornicación en los gentiles. Hay veces que los gentiles tienen más respeto que muchos cristianos, que después que conocen la palabra de Dios, conocen el misterio poderoso de la gracia, juegan con la gracia y entonces hacen lo que dice en Romanos capítulo 6 versículo 12, que dice: no presentéis vuestros cuerpos
como instrumentos para la iniquidad. Dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que le obedezcáis. Si usted es un creyente, usted está llamado a ser un ejemplo para su familia y para la sociedad. Yo pienso que esto es algo, el Cristo, pastor, perdone que me alteró un poco, nos pone a pensar, nos pone frente a frente a la vida y a la responsabilidad de comportarnos, de caminar como es digno de la vocación. Es así, no se puede dar de forma menos blanda, menos suave, porque la palabra es clara. Hay mucha tela para cortar aquí. Por ejemplo, en Apocalipsis, la exhortación que se le da a los pastores de esas iglesias que estaban en ese tiempo, algunos de ellos estaban en pecado, estaban en fornicación. Entonces, si no, dice la Biblia que si no te retractas, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Y ahí está hablando, Dios le quita el ministerio, ¿verdad? Es eliminado de la carrera aquellos que insisten en caminar en las obras de la carne. Y con esto no se juega, pastor. Yo creo que la mejor medicina para esto es el arrepentimiento. Si usted está siendo confrontado en esta hora, usted vaya al arrepentimiento, arregle sus cuentas con el Señor, con la persona que ofendió, porque Dios, lo que está oculto, Dios lo manifestará a la luz. El apóstol Pablo fue claro en la primera carta a Corintios capítulo 3, cuando habló de las parejas, lo dijo, cada una tenga su marido y cada uno tenga su mujer y sean fieles el uno con el otro. Porque mire, a veces es una pena ver cómo ministerios tan lindos se pierden porque el pastor quitó su mirada del Señor y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar. Y hay veces que una obra ministerial se va al piso y queda vituperado el evangelio de Jesucristo porque ese pastor no entendió que tenía que administrar en su carne, ser un buen mayordomo en su cuerpo, acarrear una buena recompensa y un buen testimonio para los que lo están viendo. Y hay veces, desgraciadamente, pastor, como Esaú, hay pastores que venden su primogenitura por un plato de lentejas. Bueno, y aquí yo creo que ya para ir terminando, pastor, aquí en Hebreos capítulo 13, verso 17, dice, obedeced a vuestros pastores. Oye esto, hay personas que usan esto para ganar que los hermanos se sujeten a ellos como pastor, pero esto es una espada de doble filo. Mira cómo dice, obedeced a vuestros pastores. Ok, eso es cierto, pero dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría, lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos, de lo que predicamos, de cómo lo hacemos. ¿Qué intención? Oh my God. ¿Qué intención había en eso que el pastor estaba haciendo? ¿Por qué él hizo ese proyecto? ¿Por qué él levantó ese ministerio? Porque Pablo dice, algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros de buena voluntad. ¿Qué intención? Y lo que está oculto se va a manifestar. Y ahí es donde Dios declarará lo que está oculto y traerá recompensa a aquellos que lo hicieron de buena voluntad. Amén. Una de las cosas, pastor, en el tribunal de Cristo, donde nosotros los pastores tendremos que dar cuenta, es qué tipo de ejemplo le dimos a los creyentes de la feligresía. Ahí va a estar el tipo de enseñanza. Le hablamos lo que teníamos que hablarle, le enseñamos el misterio de este pacto, le hablamos claramente, no solamente de que están perfectos y completos, sino también de las consecuencias de no sembrar correctamente en este cuerpo. Habrá muchas sorpresas, pastor. Yo espero que en ese día todos entremos con amplia y generosa entrada y que no tengamos que alejarnos avergonzados. Tremendo. Bueno, pastor, nos terminamos con este verso. Eclesiastés, capítulo 12, verso 13 y 14, dice así: y el fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio
juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Está claro, desde el antiguo pacto, Dios viene hablando de esto y lo confirma en el nuevo pacto. Bueno, pastor, gracias por su presencia una vez más. A la verdad que siempre es un gusto ministrar junto con usted la palabra del Señor y esperamos ya próximamente, en próximas semanas, volver a ministrar juntos la poderosa palabra del Señor. Muy bendecidos todos y buenas noches por la invitación. Gracias, pastor. Bueno, entonces, todos aquellos que en esta noche fueron edificados, simplemente deje su comentario, comparta la señal y estaremos prontamente el domingo compartiendo juntamente con ustedes esta palabra de Dios. Gracias por su fina sintonía. Hasta la próxima. Yo los declaro bendecidos con toda bendición. Chao.